Muy buenas, damas y caballeros de la noche. ¿Creerás que un hombre puede volar? En unos años 70 en los que habíamos visto La Naranja Mecánica, El Padrino o Star Wars, cuando todo el mundo creía que ya no quedaba nada más por ver, este eslogan aparecía en los carteles de todos los cines. Una película que advertía que el cine de superhéroes llegaba y que formaría las bases para todo lo que hemos vivido a día de hoy con este género. En este vídeo quiero hablarte de muchas curiosidades que quizás no sepas sobre cómo se hizo la primera película del Hombre de Acero en 1978. Desde la elección del mejor actor, las ideas locas de Marlon Brando, a todos los desafíos a los que se enfrentaron para que finalmente creyésemos que un hombre podía volar. Hoy hablamos de Superman de Richard Donner. El viaje de Richard Donner. La historia de la gran adaptación del famoso personaje del cómic comenzó con una llamada telefónica. Richard Donner, que en ese momento estaba disfrutando del éxito de su película La Profecía de 1976, recibió una llamada de un tal Alexander Salkind. Donner estaba sentado en la taza del váter cuando sonó el teléfono y obviamente no sabía quién era este tal Salkind. Salkind se presentó como el productor de Los Tres Mosqueteros, la peli de 1973, y le hizo una propuesta que cambiaría la vida de Donner para siempre. Dirigir la primera gran película de superhéroes con un sueldo bastante considerable, $1 millón de aquella época, claro. Salkind había perdido al director que quería, ni más ni menos que Guy Hamilton, el de Goldfinger, y la preproducción ya estaba avanzada. Salkind ya había contratado a Marlon Brando y a Gene Hackman para la película. Y además tenía un guión de 500 páginas listo para rodar de 2 películas del tirón. Este director era bastante aficionado a eso. De hecho, ya hizo algo similar con Los Mosqueteros. Donner le dijo, vale, eres el que dividió una peli en 2 y no les pagó a los actores por la segunda, ¿no? Y el tío le dijo, sí, bueno, eso es agua pasada. Para que te hagas una idea, a raíz de la jugada de Salkind se puso una ley que prohibía dividir una peli en 2 si no estaba firmado por contrato. Al parecer, en esta no iba a pasar eso de nuevo. A pesar de que nunca había oído hablar de Salkind, Donner decidió aceptar la oferta. Estaba como aquel que dice empezando y era una oferta que no podía rechazar. Además, Salkind le aseguraba que tenía que empezar a grabar en breve y que el guión era perfecto, que lo tomaba o lo dejaba, pero que tenía que decidirse ya. Un director amateur al teléfono mientras caga y un excéntrico y problemático productor al otro lado. Este fue el comienzo de la historia de la película de Superman, una peli que cambiaría el cine para siempre. La necesidad de una reescritura importante del guión. Richard Donner, después de aceptar dirigir Superman, recibió el guión en su casa en 1 hora. En el paquete estaba un tocho de 500 páginas, que eso si te cae encima te mata, y un traje de Superman. El guión estaba escrito por Mario Puzo, el autor de la novela El Padrino, que escribió junto a Coppola la adaptación de esta al cine. Donner explicaba que el guión era insufrible y extremadamente largo. Además había cosas bastante absurdas, por ejemplo, Superman buscando a Lex Luthor se dedica a mirar por la ciudad a todos los calvos que hay y se encuentra con uno en plan, te encontré, Luthor. Y al girarse era el personaje de Kojak, personaje de una serie policíaca famosa de la época, que puso nombre en España a los chupachups, que llevan un chicle. Y en la escena el tío se giraba para soltar una frase típica del personaje. Love you, baby. You're beautiful. Una especie de cameo gracioso que nada tenía que ver con el universo de Superman. Donner, que se había criado leyendo los cómics del Hombre de Acero, lo primero que pensó es, ¿de verdad es esta mierda el guión de Superman? Esto va a destruir al personaje. Ahora tengo un deber con esta peli y es hacer que sea la película que merecemos. Donner habló con su amigo y colaborador Tom Mankiewicz y se puso manos a la obra para reescribir el guión. Para convencerlo, se le puso delante con el mismo traje de Superman que le habían regalado y le dijo, vamos a crear una historia de amor y hacer que un hombre vuele. Tom Mankiewicz, sin pensárselo 2 veces, salió corriendo de allí pensando que Donner estaba loco. La verdad, que un poco loco sí que estaba. Pero cuando leyó tranquilamente el guión y pensó en lo que le dijo Donner, le llamó para decirle, Richard, creo que aquí tenemos algo. Solo quedaba una cosa, convencer a Salkind. Donner viajó a París para reunirse con él y conocerle en persona, y cuenta que Salkind estaba en la cama resfriado y ni siquiera se levantó para saludarle. La verdad es que la cosa pintaba bastante turbia con este productor. Donner le dijo, esto necesita una reescritura. He pensado que podríamos... No, le dijo Salkind, está perfecto. Tiene que ser así. Donner, que tenía claro que el guión era una mierda, cogió la puerta y se fue diciendo que él no iba a hacer eso con el personaje de Superman. Salkind se levantó de la cama y dijo, vale, cuéntame qué tienes en mente. Salkind finalmente aprobó las ideas de Donner después de varias discusiones. El nuevo guión estaba en marcha. El loco del productor estaba de acuerdo con todo, solo quedaba un pequeño inconveniente. ¿Serían capaces de hacer creer al público que un hombre puede volar? Los desafíos de rodar las escenas de vuelo. ¿Cómo eran los primeros efectos de Superman volando? Esta es la pregunta que se hizo Richard Donner cuando acudió por primera vez a los míticos estudios Pinewood para ver esos maravillosos efectos que le habían prometido. Al llegar y ver las pruebas, lo primero que dijo fue, esto es horrible.
Los tests que habían creado no solo eran de una calidad horrible, sino que la mayoría de las pruebas eran con muñecos que se acababan estrellando o con un actor delante de una pantalla en plan muy cutre. Donner llamó a su productor Salkind y le dijo: mira, esto hay que empezarlo de cero. Es una mierda. No, dijo Salkind, está perfecto, tiene que ser así. Todo cambió cuando apareció Zoran Perisic. Este genio desarrolló un sistema llamado Zoptic que permitió superponer imágenes sobre un fondo, pero bien hecho, pudiendo controlar el enfoque y la cámara. Esto se combinó también con los cromas para grabar al actor, la pantalla azul, miniaturas y un sistema de poleas y cables para enganchar al actor. Cuando mostraron el material que habían grabado, hubo un silencio absoluto y algunos de los técnicos aseguran que se pusieron a llorar de alegría. Lo habían hecho, habían conseguido hacer volar a Superman. Y vaya que se lo hicieron, Perisic se llevó el Oscar a mejores efectos especiales. La búsqueda del actor perfecto para Superman. Hablemos de uno de los aspectos más cruciales de cualquier película de superhéroes: la elección del actor principal. En el caso de Superman, este proceso fue complicado. Los productores querían un actor con nombre para el papel, así que se decidieron por Sylvester Stallone. Venía de hacer Rocky por aquella época y era una superestrella. Richard Donner fue a conocerlo y aunque dijo que le parecía un tipo genial y que tenía muchas ganas, no lo veía como el hijo de Krypton. Le dieron una lista con más actores, Robert Redford, Paul Newman, pero Donner tenía una visión diferente. Creía que el papel de Superman necesitaba a un actor desconocido que pudiera convertirse en Superman delante de los ojos del público. Si la gente veía a Stallone o a Redford con ese traje, no iban a ver a Superman, iban a ver a Stallone con mallas. De repente, un día le traen a un joven actor llamado Christopher Reeve, rubio, ojos azules y con un suéter que le venía enorme. Donner le vio muy delgado y le dijo: ¿hay algo debajo de ese suéter? Sin ánimo de ofender, estoy buscando a alguien voluminoso y creo que no eres el indicado. Reeve le dijo: yo he sido atleta, he adelgazado para ser actor, pero puedo ponerme en forma enseguida. Donner, sin estar muy convencido, fue a verle actuar en una obra de teatro y en la obra Reeve interpretaba dos papeles muy diferentes. Donner, que sabía de sobra que Superman era tanto Kal-El como Clark Kent, vio que Reeve quizás podría interpretar esta dualidad y decidió darle una oportunidad. Le hicieron una prueba de cámara interpretando tanto a Superman como a Clark Kent, y bueno, creo que si esta escena en la que Christopher Reeve logra ser ambos personajes en 2 segundos es suficiente para ver que sin duda era el actor indicado. Trabajando con Marlon Brando. Te cuento una de las anécdotas más curiosas de la producción de Superman. Marlon Brando, uno de los actores más respetados de todos los tiempos, fue contratado para interpretar a Jor-El, el padre de Superman. Pero cuando Richard Donner se reunió con Brando para discutir el papel, Brando tenía una idea muy peculiar para el personaje. De entrada, a Richard Donner le advirtieron que Brando haría cualquier cosa por dinero, pero que era capaz de pedir que Jor-El fuese una maleta verde. Donner, un poco confuso, habló con Francis Ford Coppola, que le dirigió en El Padrino, y este le dijo: tranquilo, Brando es un tío genial, se pondrá a hablar y hablar, pero tú déjalo, que al final dirá que sí. Donner acudió a casa de Brando, le abrió la puerta junto a 2 enormes pastores alemanes, se sentaron a hablar y entonces soltó la bomba. Brando sugirió que Jor-El podría ser un Bagel. Sí, has oído bien, un Bagel. Argumentó que como los kryptonianos eran una raza alienígena, no tenían por qué parecerse a los humanos. Y Donner, muy educado, le dijo: vale, aunque la idea me parece creativa, todos los niños ahora mismo saben cómo es Jor-El y créeme, es igual que Marlon Brando. Brando, que le tocaron el ego, dijo: vale, entonces lo haré. A pesar de esta locura, Brando hizo un enorme papel, incluso salvó la vida del guionista durante una cena, porque una mujer intentó apuñalar. Muy loco, pero todo un héroe. Eso sí, es Marlon Brando. No se iba a aprender ni una línea, le tocó a los actores ponerse el diálogo pegado al cuerpo, tal y como pasó con El Padrino. Pero oye, es Marlon Brando. La lucha por terminar la película a tiempo. El rodaje de Superman no fue nada fácil, para qué engañarnos. Los productores no le decían cuánto había de presupuesto al director Richard Donner, solo le decían: no podemos hacer esto que te está pasando del presupuesto. Donner, cansado de decirles cómo no voy a pasarme si no sé ni qué tengo, les prohibió ir al set de rodaje. No tenían un final para la película, así que Donner pilló el de la segunda parte, que era Superman haciendo retroceder el tiempo. Todo esto con la esperanza de que antes de acabar el rodaje se les ocurriese otro final. Spoiler: no pasó. Con todos los problemas económicos que había, Donner decidió terminar la primera parte y ya con los beneficios de esta acabaría la segunda. Además, se le acababa el tiempo porque querían estrenarla en Navidad. Tanto se le acababa el tiempo que ni siquiera le dio tiempo a ver el montaje final con todos los efectos y el sonido terminado. Solo pudo ver una proyección sin sonido. Sin embargo, la película se estrenó el 15 de diciembre de 1978 y allí Donner pudo ver, junto a toda la audiencia, a Superman en pantalla grande. La película se estrenó justo a tiempo para la temporada navideña, pero ¿cómo reaccionó el público? Bueno, resulta que todo el trabajo duro valió la pena. Superman fue un éxito rotundo, la película recaudó más de 300 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras del año.
Los críticos además la elogiaron por su innovadora mezcla de realismo y fantasía, y el público quedó cautivado por la interpretación de Christopher Reeve. La película no solo estableció el estándar para las futuras películas de superhéroes, sino que también demostró que los superhéroes podían ser personajes complejos y tridimensionales. Todo un éxito. Richard Donner no se creía que lo había conseguido. Ahora había que ponerse manos a la obra con la segunda parte. O quizás no. La salida de Richard Donner en Superman 2. Tras el éxito de Superman 1, Richard Donner tenía que terminar la segunda parte, que ya estaba más que empezada. Donner había grabado prácticamente un 70% de Superman 2 al mismo tiempo que la primera película, pero en un giro inesperado de los acontecimientos, Donner fue despedido de la producción. El productor Alexander Salkind decidió reemplazar a Donner con el director Richard Lester, con el que trabajó en la película de los Tres Mosqueteros. La razón de este cambio: no habían forjado muy buena relación durante el rodaje de Superman y temían que Donner se saliese del presupuesto. Superman 1 fue la película más cara de la historia en aquella época. Marlon Brando tuvo que ser eliminado del montaje de la segunda parte por un desacuerdo legal y Jim Hammond se negó a grabar más secuencias. Al final se usó un 30% del material de Donner y salió la película en el 79. Una pena, porque Donner quería hacer una segunda parte mucho más oscura y madura. Los productores tenían otra visión, con incluso un punto más cómico, y le echaron. De hecho, en Superman 3, toda dirigida por Richard Lester, podemos ver cómo se van más hacia el humor de manera abusiva, incorporando incluso a Richard Pryor como secundario también. Sin embargo, la historia no termina ahí. Años más tarde, en 2006, se lanzó el Donner Cut de Superman 2. Esta versión de la película incorpora gran parte del metraje original de Donner, que se había descartado en la versión del 79, y aunque no es la visión completa de Richard Donner para la película, ofrece una visión bastante cercana a lo que podría haber sido Superman 2 si Donner hubiera permanecido en el proyecto. Lo bueno es que en esta versión podemos ver a Jor-El. Y así, aunque la carrera de Richard Donner en la serie de Superman terminó de manera abrupta, su impacto en la franquicia y en el género de los superhéroes es innegable. Su visión para Superman estableció el estándar para las futuras películas de superhéroes y su legado perdura hasta el día de hoy. Espero que te haya gustado este vídeo, te dejo por aquí más vídeos de este canal y no te olvides suscribirte si todavía no lo has hecho. ¡Vamos!